Bueno, ahora siguiendo con los parámetros, la relación con la historia de la psicopatología, se va a responder las siguientes preguntas mandadas, que es sobre el trato a los pacientes psiquiátricos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Siempre ha existido que los problemas de la salud mental se han desarrollado a la par. ¿Por quién? Por el hombre, la historia y sus circunstancias. Su trato ha sido radicalmente distinto en función a de los avances de la medicina, la psicología y la psiquiatría, ya que las enfermedades mentales a lo largo de la historia se han llamado de muy diversas maneras, ¿sí? Demasiadas maneras durante toda la historia, y se han llevado su proceso diferentes métodos en distintos puntos de vista, ¿no? De la perspectiva de cada época, a la cual pues siempre se ha considerado y se le han analizado, ¿sí? Pero desde la antigua Grecia, cuando realmente no se sabía absolutamente nada sobre las enfermedades referente a la salud mental, todo lo que se abarcaba la psicología, ni siquiera existía la palabra psicología, sino era la fisiología, todo aquello que se pareciera tener un origen en una estructura fisiológica en esa época, o en alguna causa de peso explícita, si no era alguna de esas cosas, se le señalaba como un castigo divino a las enfermedades, ¿sí? Después siguió pasando el tiempo y se dio el método naturalista, que fue por Hipócrates, ¿sí? Que creía que las mujeres estaban dotadas de un útero errante. ¿Y cómo era esto? De que el útero vagaba por el cuerpo y dependiendo de dónde cayera provocaba una serie de síntomas, ¿sí? Ya en la Edad Media, ¿sí? Se abarcó el demonio sobre esa época, ¿sí? Que el demonio solamente estaba dormido en el cuerpo y despertaba cuando una persona tenía problemas o trastornos mentales. Y se desechó pues, los modelos del método naturalista de los griegos y los egipcios, y pues fue renaciendo las explicaciones en lo que sí el protagonista como tal, hacia lo sobrenatural, por el cristianismo, por la religión como tal, la católica, ¿sí? Y aunque se crearon los primeros centros hospitalarios para la enfermedad mental, de igual forma se seguía dando la persecución sobre estas personas con trastornos mentales. Se le denominaban brujas, que parecían tener un deseo carnal insaciable y encarnaban hacia el mal. Se le tomaba en esa época esa creencia, y de esas brujas la mayoría de esas personas eran porque tenían demencia, crisis epilépticas o esquizofrenia. Después, a lo largo del siglo XIX, ¿sí? Pues se empieza a cambiar esta teoría y se pone la terapia moral o emocional, con los tratos no basados en la tortura, porque se torturaba muy explícitamente, ¿sí? Y todo esto fue sucediendo por tres momentos descartables sobre tres personas importantes para esa época, que fue Philippe Pinel, que fue un médico francés que trabajó en la Salford Hospital francés, y fue el primero en que hizo que los pacientes dejaran de ser encarcelados. El segundo es Etienne Esquirol, que este psiquiatra francés fue el primero en evaluar los progresos de los pacientes en los hospitales, porque se llaman hospitales a estos pacientes con trastornos mentales, más se le abandonaban y se aislaban, más no se evaluaban sus procesos, ¿me entiendes? Y entonces fue el primero en evaluar estos procesos sobre estos pacientes. Y el último fue de George Dietz, que era una inspectora de la cárcel de las zonas de los locos, y Dietz promulgó una reforma social con las leyes para mejorar el tratamiento de los trastornos mentales. Creó las primeras instituciones de descanso,
como la laboterapia y el trato afectivo. ¿Ok? Siguiendo después con lo más de la historia, se llegó un momento sobre la sífilis, ¿sí? Más o menos en el siglo XVIII, que la sífilis en ese momento, cuando comenzó este problema, era un trato de las enfermedades mentales, ¿sí? A lo largo de la historia dio un cambio radical, ¿sí? A raíz de la aparición, pues, de esta enfermedad durante el siglo XVIII y siglo XIX, porque esta epidemia de sífilis y gonorrea también abarcó a toda Europa. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de la sífilis? Que no se podía curar. O sea, si se curaba porque sí, porque el paciente lo pudo superar. Pero si no, esto causaba demencia. Sí, causaba demencia. Y pues la sífilis era considerada una de las enfermedades que acarreaba estas consecuencias. Después, por el autor Flaubert, ¿sí? Encontró una bacteria que era la causa física, y después de aquí comenzó a abarcar el inicio de una corriente de pensamiento, o sea, el biologicismo, donde se empieza a pensar que a partir de aquí que todos los trastornos mentales, pues, tenían un origen biológico, ¿sí? Por último, ¿sí? En el siglo XX, o sea, el siglo pasado, se hacía uso de las técnicas que parecían mejorar el bienestar de las personas. ¿Qué quiere decir esto? De que por más de que después de la Segunda Guerra Mundial, y con ya las teorías que había dado la influencia de Sigmund Freud, que eran comenzaron con los fármacos, la esperanza de ellos, o el método que era ayudar, ¿sí? no resultaban para nada, eran, por decirlo así, inútiles, y no hacía ningún efecto hacia algo positivo para ayudar a estas personas en cualquier tipo de terapia. Entonces seguían con los métodos, o sea, se seguía implementando la creación de los fármacos, más no se seguía, no funcionaban. Entonces se seguía los métodos crueles, ¿sí? De proceso de curación para estas personas con trastornos, como es la hidroterapia, que es una de ellas, que era generar shocks y crisis en los afectados, que consistía en bañeras de agua donde las personas se metían, ¿sí? durante días sin estimulación, entre agua fría y agua caliente. También existían los comas insulínicos, que para los esquizofrénicos se trataba de bajar la insulina de la sangre para reiniciar la actividad del paciente. Y por último existen también comas con omeprazol, que provocan crisis epilépticas. ¿Okay? Esto en sí, en relación con el trato a los pacientes psiquiátricos a lo largo de la historia de la humanidad como parte. Así que gracias.